A veces nosotros olvidamos que somos hijos de Dios, pero en este momento recuperamos nuestra identidad, que usemos nuestra toda autoridad por Hijo de Dios. En este momento Dios va a escuchar nuestra oración. Cuando oramos en este momento se va a destruir todo el trabajo de Satanás en el nombre de Jesucristo. Por eso hoy nuestros miembros, todas las personas que escuchan la palabra de Dios, resuelve todos sus problemas, resuelve todo problema, enfermedad y económico y todo problema mentales. Por favor, Dios nos dio grandes testigos que solamente proclamamos Jesucristo, solamente confesamos Jesús es el Cristo, pero todos nuestros problemas ya van a cambiar por gran bendiciones. Dios alegre mucho por nuestro grupo latinos, porque Dios nos dio gran visión para nuestra iglesia, para establecer 160 discípulos latinos. Por eso en este momento aquí todos somos discípulos, por eso Dios quiere establecer nuestros miembros por evangelista. Entonces, naturalmente, Dios nos va a dar gran testigos y bendiciones en nuestra vida, también espiritualmente. Muchas gracias, nos dio esta bendición. También en este momento oramos para todas las personas vivientes latinoamericanos. Ahora muchos latinoamericanos están viviendo muy en situaciones de dificultades, algunas personas sufrimiento mucho, pero ellos solamente no saben sobre Jesucristo, todos están separados de Dios, por eso tienen muchos problemas, pero nosotros queremos dar verdadero mensaje sobre Jesucristo para ellos quienes este sufrimiento. Por favor, Dios, nos da gran bendición como podemos dar la mensaje a las personas. También hoy le da gran poder espiritual para Isidro Cruz. Se llena Espíritu Santo, quien va a dar la mensaje de Dios. Ahora mismo los ángeles están aquí, nos cuide nuestro espíritu en este momento. Muchas gracias, en nombre de Jesucristo. Amén. Hechos capítulo 9, yo leo el 1, ustedes el 2 y cerramos con él. Amén. La palabra de Dios dice, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que él hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Dura cosa de estas cosas contra el aguijón? Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon, atónitos, oyendo la voz, mas sin ver a nadie. Se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. ¿Juntos? Entonces tuvo 3 días sin ver, y no comió, ni bebió. Amén. ¿Por quién empiezo primero?
el otro mes. Pues. ¿Se acuerdan del mensaje del domingo pasado? Oh, sí, está bien. ¿Se acuerda, hermana Silvia? ¿Se acuerda del mensaje del domingo pasado? Pero sin ver, sin ver. ¿El cambio interno de vida laica? ¿Realización o solamente Realización. realización? Realización El cambio de cambios interno del líder laico. realización de cambios internos de líderes laicos. Hechos ya no veo bien, ya todo es por la edad. Ya casi voy subiendo al cerro. Empiezo en una esquina y termino en la otra esquina. ¿Cuál es el punto a destacar acá? ¿Cuál es el qué? ¿Cuál es el punto a destacar acá? ¿Está acá? ¿Cuál es el punto en sí, el punto clave acá? El punto clave. Ajá. El punto clave es interno. El líder laico y la A ver. Cambios internos. Exactamente, el punto acá es el... Haga otro color para que usted vea la diferencia, ¿me entiende? ¿Por qué cambios internos? ¿Por qué cambios internos? para siempre tener el espíritu de preparación. Creo que no sirve el otro micrófono. ¿Por qué cambios internos? Exactamente. El problema es espiritual, no es físico. Primero, el problema es un problema espiritual. ¿A causa de qué viene el problema espiritual? ¿A causa de qué viene el problema espiritual? Cuando no oramos y cuando no. ¿A causa de qué viene el problema espiritual? ¿A causa de qué viene el problema espiritual? Y lo dice la hermana Silvia. A ver, ¿dónde me esconda? El pecado. Causa del pecado. Causa del pecado, ¿cierto? Pero, ¿qué trajo el pecado? ¿Qué trajo el pecado? La desobediencia. La desobediencia a Dios. Pero, ¿qué hizo Dios? Trajo a su hijo. Trajo a su hijo. Pero antes, Antes, ¿qué hizo Dios? Creó al hombre. ¿Para qué Dios creó al hombre? ¿Para qué Dios lo creó al hombre? Al hombre. ¿a qué lo envió? Dios al hombre. A su imagen. Él. No es su- Sí, lo creó a su imagen, pero ¿para qué creó Dios al hombre? ¿Para hacer tamales? No. Pues esta madre. Oh, what you didn't tell me? ¿Por qué no me dijiste? Yeah. Okay. Why God created man? Why? Because for the man could be with Jesus. That's before. Ya ves. Ahora ya no estoy para acá, ahora estoy así. Ahora estoy enfrente. ¿Pero qué propósito Dios creó al hombre? ¿Con qué propósito? Sí, lo creó a su imagen, pero sí. Pero ¿con qué propósito Dios creó al hombre? Examen.
43:7 dice, este pueblo he creado. You can go Isaiah 43:7 and Isaiah 43:21. Isaías 43:7 dice, este pueblo he creado, yo lo formé, yo lo hice. En el 21 dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. These people I create, these people I form for my creation, for my hands, but because they have to glorify me, that's what I create and make me. Esta es la razón por la que Dios nos hizo. ¿Para qué? La razón que ¿quién hizo a quién? Dios hizo a alguien para estar feliz con. Por eso, esa misma razón, Dios nos creó a nosotros. Pero sin embargo, ¿por qué el hombre vive en pecado? Por la desobediencia, causa de la desobediencia. Sí, ya está mencionado acá, el pecado original. Pero, ¿qué es lo que trajo el pecado original? Satanás. Pero, ¿qué más trajo Satanás? ¿Qué más trajo Satanás? Sí. Que rompió con la separación. Exactamente. Pero déme chance de escribir, pues. Y se dirá, no, usted no se apura, ¿no? Separación. Sorry, I cannot write like this. Who broke the separation? ¿Quién trajo la separación? Creo que la vamos a tener que sentar acá enfrente para que Satanás. Eso está, ¿eh? Primero de Juan. Se le ha escrito la tostada. A ver, está en Juan. Juan 8:44. Ahí está. El primero. Juan 8:44. ¿Qué trajo Satanás? ¿Qué trajo Satanás? ¿Qué trajo? ¿Qué trajo Satanás? El pecado. El pecado. Eso está en ¿El romano? en ese en adelante, pues. Romanos 3:23. Por cuanto todos, ¿quién es todos? Todos pecaron. ¿Quién es todos? ¿El Dios o el hombre? No, el hombre. ¿Por qué el hombre? ¿Por qué? Porque fue el que estuvo, el que hizo el pecado. ¿Por qué? Porque El hombre fue el que desobedeció a Dios, no Dios desobedeció al hombre. ¿Ve la diferencia? ¿Ve la diferencia? Entonces, fue Dios, perdón, fue el hombre que desobedeció a Dios. ¿Por cuánto? Todos. ¿Quiénes todos? todos pecaron. Todos. Están destituidos de la gloria de Dios. Todos. ¿A quién estaba incluyendo ahí? A todo el general hombre, ¿A quién está incluyendo ahí? a la mujer, a todo el general. Adán, ¿Me entiendes? Adán y Eva. Adán y Eva. a la generación. Ellos son la humanidad. Ellos son los primeros padres que dieron origen al ser humano, a Caín, a Abel, a Seth, a Tejeda, a Silvia, a Aaron, a Cindy. Entonces, ellos son nuestros primeros padres. Después de ellos, la generación viene a caer en un estado de que es controlado por a causa de la. Entonces, la separación. Ahorita vas a leer ¿Ve la diferencia ahora? ¿Dónde están los
Yo por eso se mandó a pedir una orden de elote para que ya no está mal, ahora son elote. ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Qué hay entre Dios y el hombre? El pacto. ¿Qué hay? Entre Dios y el hombre. Después de la De la separación. ¿Hay El un- pecado original. hay un vacío espiritual entre Dios y el hombre, porque el hombre está separado, vive en que no podemos ver, menos podemos ver a Satanás. No, como dice la hermana Gloria, uy, dice, somos hijos de Satanás, uy, dice. Ahora, ¿cómo podemos llenar este vacío espiritual? Bueno, aquí alguien no vino y corrió. Sabíamos que le iban a dar duro. Por eso no vino. ¿Cómo podemos llenar este vacío espiritual? ¿Cómo puedo llenar este vacío? Aceptar que Jesús es Salvador. ¿Cómo puedo llenar este vacío? ¿Cómo puedo llenar este vacío? Esta copita, ¿cómo puedo llenar? Con dinero. ¿Cómo lo puedo llenar? Pero acá abajo hay un orificio. Con Jesucristo. Con el Espíritu Santo. Exactamente. ¿Sí me entiende? Para un problema físico, y gracias por ir anotando, para un problema físico, ¿hay una solución? No es cierto, mi hermano. Para un problema espiritual, Solución física, mental, espiritual. exactamente, ¿sí me entiende? Espiritual, Jesucristo. Ya llegó mi estudiante favorita. Para un problema físico, una solución física. Para un problema espiritual, hay una solución espiritual. ¿Por qué? Porque entonces mis problemas vienen del Espíritu. Todo. Exactamente. No puedo ver el problema, pero sé que existe. No puedo ver a Satanás, pero sé que existe. No puedo ver a Dios, pero sé que vive en mi corazón. ¿Ve la diferencia? Jesús. Sí, ¿ve la diferencia? No puedo ver el calor, pero sé que existe porque lo siento. Entonces, para un problema físico una solución física, para un problema espiritual una solución espiritual. Para este vacío espiritual, Dios hizo algo. Dios hizo algo. Dios hizo al hombre a imagen de Dios, lo creó, varón y hembra, para estar feliz con Dios y en Dios. Sin embargo, el hombre se separó a causa de la desobediencia, que vino a caer en un estado de pecado y que es controlado por eso el cambio, por
Por eso, el cambio interno que tenemos nosotros, no voy atrasado. Por eso, ¿cuál es el cambio que nosotros debemos hacer? ¿Es espiritual o físico que debemos hacer? Si fuera un problema, si el problema que nosotros tenemos es un problema físico, ¿qué haríamos? Si nosotros tuviéramos un problema, físico interno, ¿qué haríamos? Nos quitaríamos los corazones, los hígados, los vasos, todo. ¿Me entiendes? Pero el problema que tenemos, el problema es espiritual, ¿no? Es un cambio interno. Porque el pecado viaja en línea sanguínea descendiente de nuestros primeros padres, que son Adán y Eva. Por eso, el cambio interno que nosotros necesitamos es espiritual. Por eso, Dios mandó a... ¿Cómo se llama? ¿Cuál? ¿Cómo? Jesús. ¿Sabes que voy a tener que empezar de nuevo? Voy a tener que empezar de nuevo. Por eso Dios mandó a su hijo. Ya ven, mire, ya se va la hermana. ¿A su hijo? ¿A su hijo? Oh, ahí tiene el acordeón. ¿Mandó a su hijo? ¿Cómo se llama su hijo? Jesús. Exactamente, Jesús, no Cristo. Jesús. Cristo. No, solamente Jesús. Jesús. A su hijo Jesús. Jesús. ¿Qué vino a hacer Jesús? La obra de Cristo. La obra de Cristo. ¿Qué significa, what is the meaning of Jesus? ¿Ah? ¿Ella fue la que te respondió? ¿Qué significa Jesús? No. No se vale copiar. ¿Qué significa Jesús? Savior, God saved, right? What is the meaning of Christ? Christ means in Greek the anointed or the chosen one to do a certain work. ¿Okay? Cristo significa en griego el ungido o escogido por Dios para hacer cierta obra. ¿En qué versículo ustedes pueden decir qué significa Jesús? Oye, de nuevo. ¿En qué versículo dice que, en qué libro, bueno, está el libro, en qué versículo me dice que está Mateo? Perdón, que está Jesús, significa Jesús. Es Mateo 16. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. You can see it right here. Much better. You're going to pay more attention, you're going to be upgrade to the second or third level. You can see. In which book of the Bible appear the meaning of Jesus? ¿En qué libro, perdón, en qué parte de la Biblia aparece el significado de Jesús? Dice, Jesús significa esto. Mateo 1:21. Y la mujer dará a luz un hijo y su nombre será Jesús, porque él salvará al pueblo. ¿De quién? De sus pecados. Será el pueblo de Dios, perdón, salvará al pueblo
viviendo en pecado bajo el control de Satanás. ¿Sí? Sí. Mateo 1:21. Ahora, ¿cuántas obras hace Cristo? How many work? Three. Three. Tell me the first one. He gave us a way. The way. Camino, ¿cierto? ¿En qué parte de la Biblia dice camino? John 14, 46. Un tamal para ella, ¿eh? No hay tamales. Un elote más para ella. A ella le voy a poner la estrella, una estrellita. A ella le voy a poner toda la luna enfrente. El camino. ¿Qué dice el camino? Either way. Go ahead. Simon Peter answered, "The way you are the Christ, the Son of the living God." Regresa el elote. Hágale. Camino. Ok. Dice, nadie puede ir al Padre sino por mí. Le das un elote a él. Sí, yo no puedo, yo no tengo dinero. No, el que te habían dado. Lo tengo, pero en la basura, no importa. Ahora, el camino. Jesús dijo, yo soy el camino que te llevará al... Nadie, Puede llegar al Padre sino por... No once means no human being can go to the Father except through me. That means that Jesus said. El camino. ¿Cuál es el segundo trabajo que hace Cristo? He gave us freedom from sin. Liberación. What is it? Matthew? No. I don't know. I just say 8:2. Tejeda. Yes. Ella ya le ayudó. ¿En dónde está? Ella le ayudó mucho. Ella ya le ayudó a la mitad. ¿En dónde está? Liberación. Está en Romanos. Romano. Porque ya vi que vas a hacer. Espejeando. ¿Qué dice Romanos 8:2? Dice Romanos. Because through Jesus Christ, Christ Jesus, the law of spirit set me free from the law of sin. Because of the law in our Lord Jesus Christ has set me free from the law of sin and Satan. It says in the red. Okay. We mentioned both sin. Because tú tienes otra versión, yo tengo otra versión. Okay. Okay. Una estrellita para los dos. Porque la ley de vida en Jesucristo me ha liberado la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué la muerte? Porque ahí estaba yo destinado junto con Satanás. ¿Cuál es la tercera? Momento, quieta en primero. Dime la tercera. He gave us the power to win over Satan. ¿Cuál es la tercera obra que hace Cristo? He gave us the power to win over Satan. ¿Se la aceptamos o va de nuevo? Da la victoria para las libertades. Victory. Victoria para las libertades. ¿Es aceptable? ¿Victoria o poder? Victoria. ¿Victoria? Ok. Es
Se la pasamos. Era Se mismo. la pasamos. Solo porque él, Miss, the teacher said the power to win over Satan. solo porque es su primera vez. Solo porque es only because today is your first time. But now you can get through the victory. Okay. ¿En dónde está? Primero de Juan. 1 John. Te doy 5 segundos. Te di 8 segundos. ¿Qué dice en primera de Juan 3:8? What is the meaning of, tell me the, 1 John 3:8. Padre. Too much. Tu padre. Ok. Tu padre. ¿Mi padre? Sí. Ok. Dice, tú eres el hijo de tu padre. Tu padre es el diablo. ¿Sí? ¿Por qué tu padre es el diablo? Hágalo. Chip's name. Oh, no. Me equivoqué, ya estaba dando la 8:44. Dice, ok. Ya. Lo siento mucho, Tejeda, pero usted le va a tener que dar la beca a alguien. Para esto apareció, ella dijo, el que practica el pecado es del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios para destruir las obras del diablo. En otras palabras, 1 Juan 3:8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios para destruir las obras de Satanás. Ahora, how many problems the human being receive when they grow? ¿Cuántos problemas tiene el ser humano cuando nace? ¡Wow! Sí, dice la más feliz. Yo ya sé cuáles son. Yo ya sé cuáles son. ¿Cuáles son los tres problemas? Dime en español. Separación, how you say sin, Pecado. pecado y Satanás. A ver. Hecho en Guatemala. Perdón, hecho aquí. Eso ya lo señalo. Sí, pero tenemos que recalcar, tenemos que una y otra vez de memoria, porque este domingo le toca a Ellos. pasar el tren. Porque es lo que vas a enseñar como teacher. Ahora, el problema, el ser humano nace con tres problemas. El ser humano, ayer en la clase con la hermana Aremi y la diaconisa Margarita dice, cuando Dios se hizo carne, ¿cómo es posible? When God, He became flesh. Fresh, Flesh. flesh, Uh-huh. How this is possible? God, ¿Cómo es posible de que Dios, a través de su Hijo Jesús, o Jesús se hizo carne? ¿Sí entienden Tu el? hijo Sí. es carne. Sí, sí entiende. Bueno, ella sí entiende. How can it be possible when Jesus was before we born, Jesus was a spirit and He became flesh? ¿Cómo fue posible
posible de que Jesús, siendo espíritu, antes de que fuera nacido, se hizo carne? ¿Cómo fue posible eso? Ajá, carne, flesh. Se hizo humano, perdón, se hizo humano. Usted me entiende. ¿No? Parece carne, comes carne. ¿Cómo un espíritu se va a hacer carne? Acá tiene la respuesta. Dios Y lo dijo. Dios mandó. ¿Sí entiende esa parte? Never. Acá adentro es un bote. Traducido al español como toallitas. Te digo, ¿me puedes llevar estas toallitas de aquí para acá? ¿Qué estoy pidiendo? Un favor, ¿me puedes llevar? Nada más llévalo de aquí para acá. Es un favor. Someone like, can you take me to with you? That's the meaning. When God sent the Lord, when God sent Angel Gabriel to talk with Virgin Mary, and God said, the Jehovah Lord said, you will born a son. His name he will be Jesus. And you are going to meet with men because the Holy Spirit is going to come. So he said, how can it possible? And she was laughing like Who? Mary. Oh. And then that's why God, por eso Dios le dijo, tú vas a, el ángel Gabriel le dijo, tú vas a dar un niño, pero no te vas a acostar con hombre, sino el Espíritu Santo va a venir en ti. Pero ella dijo, ella se rió y dijo, ¿cómo es tan posible? Pero Dios le dijo, esto es posible por obra del Espíritu Santo. Ahora, entonces, cuando fue el tiempo programado por Dios, solamente ella prestó su vientre. Te voy a prestar mi vientre. Ustedes van a usar mi vientre como un favor para que el Espíritu Santo se pose en mí y así pueda dar nacimiento al Salvador que vendrá a salvar a la humanidad de separación y del pecado y de Satanás. ¿Sí entiendes esa parte, ese concepto, hermana? Ya se me olvidó. ¿Sí entiendes? Por eso los mexicanos, acá hay problema con los mexicanos. Bueno, los latinos, el problema dice, tengo que ir a adorar a la Virgen María. Why I have to worship Virgin Mary? Why I have to worship Virgin de Guadalupe? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que adorar a la Virgen María o a la Virgen de Guadalupe? ¿Por qué? Because they are afraid they don't know about Jesus. Exactly. Pero ¿por qué? Ella dice, porque no saben acerca de Jesús. Pero el punto es, solamente María bajo su vientre. Pero el Salvador es Jesús, no María. ¿Ves la diferencia? Ahora, es por eso que nosotros debemos de dar adoración a we have to worship only Jesus. Ahora, entonces, es por eso que el cambio de nosotros debe ser cambio interno. ¿Por qué debe ser cambio interno? Why we have to change
our inner man? What is it? Why we have to change our spiritual inner? More like Inside. to pray more for something else. Sí, ¿por qué nosotros debemos de cambiar adentro de nosotros mismos? Porque tenemos emociones dañadas, ¿cierto? Y estas emociones no podemos vivir si no han sido sanadas. También tenemos confusión, pero ¿a causa de qué viene la confusión? La separación del pecado. Pero ¿cómo podemos restaurar esa parte? Si tenemos a Jesús, yo tengo a Jesús, pero no me va bien en mi vida, ¿qué me hace falta? ¿Qué me hace falta, hermana Silvia? The cries of God. The cries of Jesus. What is that? Tengo que disfrutar, tengo que enjoy Enjoy Jesus Christ. Christ. Tengo a Jesús, pero si no tengo a Cristo, tengo a Jesús, pero si no tengo a Cristo, You cannot like La cosa es diferente. fruit the thing of Jesus. yo tengo a... buena pregunta, ¿cómo voy a disfrutar a Cristo? Palabra, Pray. oración. ¿Me entiendes? ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? Hoy, ¿Por qué no hoy es, ¿qué es primero, oración o palabra? primer palabra, oración. ¿Por qué no es primero oración? No va a dar la mano. No, porque primero la palabra para que nos dé lo que es la palabra de la oración, que nos dé la fortaleza espiritual. Hermana Silvia, hoy se salvó. Ella no ha contestado nada, está escondiendo. Hermana Silvia, ¿por qué primero hoy es palabra y no oración? A ver si ya se lo explico. ¿Por qué? Why first is to take word and not to take... We have to make sure what is first. To take pray or to take word. Work? Word. What? That's the word of God. What is first? To take word or to take pray? Pray. ¿Por qué es oración primero? Because like you could talk to God and you could believe more about Jesus Christ. Are you sure? I don't know about that. Salió... Ella está hablando como su maestro, bien respondona. Let me tell you something. When I'm praying, oh, I have to pray, I have to pray. I have to think only me, only me, only me. Are you reading Word of God? No, I'm not reading nothing. I'm praying about me, about me, about me. What I'm doing? You're praying about you. I mentioned about, God. I'm talking about God. I'm reading about the Bible. I'm reading about the Word. Then, what is first? Word or pray? Lord. Why first is word and not pray? And why first is pray and not word?
Porque si yo estoy, first I have to read. I need to read the Bible first. And then I have to meditate upon the Word of God. And then I read, okay, now I have to pray to receive the guidance of the Holy Spirit. Te voy a quitar todo mal, ¿eh? Primero es palabra y después es oración. ¿Por qué no es oración y después palabra? Porque una persona está hablando, pero la persona no está meditando en la palabra de Dios. Ahora, primero es, ¿qué me iba a decir, hermana? ¡Ah, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué anota acá hoy? ¿Y después cuál es? ¿Cuál es el último? ¿Sí? ¿Cuál es el último? Primero hoy palabra, segundo hoy oración. Cuando la palabra y oración van juntos, lo tercero viene fácil. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes? First, the word and the prayer come together, always like this. And evangelism come more easy. Okay? Lo que nosotros debemos hacer ahora es, de hecho, es 1:1. Está diciendo las obras que hizo Jesús, porque Jesús es Él. En Hechos 1:3, nosotros debemos establecer el reino de Dios. Como dice el eunuco, le digo a Felipe, si tú me enseñas lo que lees, yo podré entender, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Pero así bien? Primero es Hechos 1:1, porque se menciona acerca de las obras que hizo Jesús, que es el Cristo. En Hechos 1:3, ¿qué debemos de establecer, hermana Silvia? ¿Qué debemos de establecer? Y en Hechos 1:3, ¿qué debemos de recibir? Perdón, Hechos 1:8. ¿Qué debemos de recibir en Hechos 1:8? ¿Qué debemos de recibir en Hechos 1:8? Nosotros se llena por el Espíritu Santo, podemos tener autoridad, la poderosa espiritual, y podemos evangelizar al fin del mundo hasta el sábado. Primero debemos de recibir guianza del Espíritu Santo para poder hacer evangelismo. Volviendo a lo mismo, debemos de primero meditar en la palabra, para después hacer oración, para después salir a evangelizar. Meditar en la palabra, oración para establecer el reino, para después hacer evangelismo. Hermana Silvia, ¿sí entiende, hermana Silvia? ¿Sí anotó todo lo que está acá? Me, yes.
Centro Sudamérica, la iglesia que me está escuchando en buena parte, ¿no? Hayan escuchado el mensaje y puedan recibir grande bendición. Amén.